regresamos con A Punto y hoy vamos a tocar un tema que le interesa muchísimo a una comunidad importante aquí en el sur de la Florida, pero además nos interesa a los venezolanos, a los cubanos y a toda América Latina. Se trata de Nicaragua, lo que ocurre en Nicaragua. Para eso tenemos aquí a un especialista, se trata de Marlon Gutiérrez. Bienvenido, Marlon, al programa. Marlon es un comandante de la resistencia nicaragüense y lo trajimos al programa porque él tiene una posición, un criterio frente al gobierno de Hugo Chávez con relación al gobierno nicaragüense, y es que dice que el gobierno de Hugo Chávez se parece mucho más al de Daniel Ortega que al de Fidel Castro. Bienvenido, Marlon, al programa. Gracias, Patricia. Sin lugar a dudas, tanto el gobierno de Ortega como de Hugo Chávez son franquicias del gobierno de la tiranía comunista cubana. O sea, ellos prácticamente han seguido, son una copia al carbón de lo que Fidel Castro ha diseñado, no solamente para Cuba, sino para Nicaragua y ahora pues a Venezuela, ¿no? Es la nueva versión. Y con relación a la manera como ellos controlan a la oposición, en Nicaragua nosotros sabemos que fue un experimento de Fidel Castro, lo que se dio en Nicaragua, ya que esa evolución que se dio en Nicaragua no se ha dado en Cuba. Sin embargo, el proceso electoral fue toda una trampa que nos hizo perder a través de las elecciones. Nosotros perdimos la guerra, porque realmente la guerra de 10 años que militarmente la habíamos ganado en los campos de batalla, la perdemos en las elecciones. ¿Qué siente un militar de la resistencia nicaragüense como tú frente a eso, ¿no? ¿Cuántas vidas se perdieron en esa guerra? Te podría decir que más de 100.000 muertos en una población de menos de 5 millones de habitantes, imagínate, o sea, es un porcentaje verdaderamente alto. El ejército de la resistencia, que sin lugar a dudas fue un ejército que realizó una de las campañas militares más sangrientas en una guerra sofisticada, y la guerra fue estruendosa, fue sangrienta, y fue frustrante ver que casi el 50% del ejército nuestro cayó combatiendo al ejército enemigo dirigido por soviéticos, cubanos y libios, ¿no? Me imagino que son el mismo tipo de personas que hoy tiene Chávez entrenando en Venezuela al ejército venezolano. ¿Tú crees que nosotros tantos años después podemos tener una guerra civil como la que hubo en Nicaragua? Esta gente, los comunistas, se alimentan de la guerra. Ellos precisamente, nosotros sin ninguna razón no teníamos por qué tener una guerra, no teníamos conflictos limítrofes con países vecinos, y sin embargo empujaron a la sociedad a una guerra. Lo primero que hacen es violar todos los derechos civiles de la sociedad. Vamos a decir, van en contra del derecho a la propiedad, confiscan propiedades, como en el caso en Venezuela de Radio Caracas Televisión, y comienzan una sistemática campaña para estrangular a la iniciativa privada, y comienzan las leyes arancelarias, todas son destinadas a estrangular la iniciativa privada dentro del país. Es la manera que ellos encuentran como aislar a la sociedad de sus derechos, ¿no? Y de esa manera pues ellos van empujando hacia una desesperación a la sociedad. ¿Qué pasa en la política nicaragüense, Marlon, que se permitió que Daniel Ortega volviera a gobernar? Porque esta comunidad está llena de nicaragüenses que vinieron huyendo de la guerra de su país, así es, ¿verdad? Que están asilados aquí, nicaragüenses que perdieron todas sus propiedades, que perdieron a su familia, perdieron todo, ¿verdad? Tuvieron que emigrar, y por esa la situación por la cual tuvieron que emigrar se repite en Nicaragua. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, en primer lugar, como te dije, tanto la guerra como las 4 elecciones que nosotros hemos tenido después de la guerra, todas las hemos perdido gracias a las triquiñuelas de los comunistas. Hay que entender una cosa, o sea, un ejército rebelde que le controla... ¿Tú crees que la guerra debía continuar para entonces... hasta provocar el derrocamiento de la dictadura? Una dictadura un pueblo no se deshace de una dictadura si no es derrocándola. En la actual presidencia de Daniel Ortega la inicia asesinando a los verdaderos líderes políticos del país. Asesinan al ingeniero Enrique Bermúdez, que era el verdadero líder nacional, jefe, comandante general de la resistencia nicaragüense, asesinado de 2 disparos frente a la oficina de Humberto Ortega en Managua. Asesinan al doctor Ángel Sequeira, que era el máximo líder de la oposición empresarial y de la oposición política nicaragüense. Los asesinan a los dos y hacen sustituir a estos líderes por títeres, como en el caso de Arnoldo Alemán y Eduardo Montalegre. Exacto, te iba a decir, si asesinan a estos líderes es porque no eran
comprables. Exactamente. ¿No? O sea, si hubo la necesidad de matarlo es porque no había la vía del entendimiento y la negociación. Yo te puedo garantizar de que si hay un verdadero líder que ponga en peligro la estabilidad de Chávez, Chávez no duda en mandarlo a asesinar. Pero ¿qué ocurrió en Nicaragua para que Daniel Ortega ganara las elecciones? Bueno, dijiste algo tan interesante, que esto realmente es una copia del carbón un lado del otro, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua, el padrón electoral lo controla un hombre que se llama Lenín Serna. Lenín Serna, durante toda la década de los 80, fue el jefe de la seguridad del Estado. Y es el hombre que controla el padrón electoral en Nicaragua. En Nicaragua nosotros tenemos más del 50% de la sociedad, del pueblo, prácticamente en condiciones ilegales. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ni siquiera partida de nacimiento y mucho menos cédula para votar. ¿Por qué? Porque no le conviene a los sandinistas. Y yo te aseguro que en Venezuela ese padrón electoral está lleno de los guerrilleros de la FARC, claro, de internacionalistas, sí. Internacionalistas que de todo el mundo, de nicaragüenses, de cubanos, porque ¿quién controla el padrón electoral? Si no son ellos. Por eso cualquier proceso electoral, cualquier proceso de negociación con una dictadura no solamente está destinada al fracaso, sino a legitimarlo, a convertirse en el sistema político que utilizan estos dictadores para perpetuarse en el poder. Y realmente lo más penoso de todo esto es de que nosotros los nicaragüenses seguimos, después de más de casi 30 años de lucha por alcanzar la libertad, la democracia, la justicia social, por lo que hemos luchado tanto, por lo que han muerto miles y miles de personas, estamos casi peor que cuando comenzamos. ¿Es peor ahora? Daniel Ortega de ahora es peor que el Daniel Ortega de antes, porque tiene visos o ha tratado de plantearse ante el mundo como un demócrata. Bueno, realmente del dicho al hecho, como decimos nosotros, hay mucho trecho, ¿no? Es un dicho nuestro. Y lo que te quiero decir es que realmente estamos en una situación peor que cuando comenzamos. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos no se había destruido toda la infraestructura económica del país. Es como, yo te aseguro que Venezuela no va a ser lo mismo en 20 años, porque en 20 años va a ser una ruina, pues. Es lo que... Ya prácticamente ya está de reconstruir. Ahora, nosotros comparamos, por ejemplo, a la Cuba del año 59, a Cuba hoy, y vemos que La Habana, lo que fue una de las capitales, que la podemos comparar con cualquier ciudad europea. Nosotros estamos en una situación, y lo he dicho muchas veces, yo tengo mi propio programa de radio, y lo he dicho muchas veces, de que realmente nosotros estamos en una condición peor que cuando comenzamos, porque cuando comenzamos pues no teníamos casi 100.000 muertos, no teníamos la economía del país destruida, no teníamos todo un éxodo, o sea, mira cómo sale, hay una guerra en Nicaragua, ¿no? De 10 años, la guerra de los 80. Sí. Al finalizar esta guerra, en 1990, hay elecciones. Nosotros los nicaragüenses nunca hemos elegido a nuestro candidato. Siempre nos los impone, alguien impone, pero en definitiva, Arnoldo Alemán llega a la presidencia y lo primero que hace es legitimar y reconocer al ejército y la policía, porque esa es una cuestión muy importante. Los sandinistas como partido, ellos realizaron el saqueo, lo que le han llamado la piñata. O sea, todo lo que ellos habían confiscado, en el momento que pierden las elecciones, lo privatizaron. ¿Qué ocurre con eso? Okay. Esas propiedades robadas, que era del Estado, en el momento que pierden las elecciones, entre comillas, la privatizaron. Pero la privatizaron a nombre de ellos. Y las empresas más importantes las pasaron a nombre del ejército. O sea que hoy el ejército de Nicaragua administra las 300 mejores empresas del país que fueron robadas a sus legítimos dueños. O sea que prácticamente el ejército es una propiedad del partido. O sea que la alianza entre el ejército y el partido es algo similar a lo que existe en Cuba y a lo que está pasando en Venezuela. Y a lo que está pasando en Venezuela. Y es un sistema aplicado en Rusia, en Irán, en Irak, en Vietnam, en todos los países. Hablábamos en el corte, Marlon, de la impunidad que es típica de estos gobiernos, ¿no? De los crímenes que se cometen y nunca hay responsables, ¿no? Y eso está pasando en Venezuela y ha pasado en Nicaragua. También, por supuesto, en Cuba. Claro. Y los horrores que se vivieron en Nicaragua, porque nosotros, a diferencia de todavía de Cuba y Venezuela... ¿Quién las pagó? Las culpas de los horrores del gobierno de Daniel Ortega, ¿quién las pagó? Patricia, nosotros llegamos a tener
hornos crematorios. ¿Cómo se llama? En Nicaragua se encontraron hornos al final de la guerra que tenían pulgadas de grasa. Eso... Ahora, una pregunta que yo me hago, si un país puede reconstruirse si no se hace justicia frente a esas cosas. Mira, yo creo que la persona más autorizada con relación a ese punto fue el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II dijo, sí, hay que reconciliarse. Después de mucho tiempo, a él le hicieron esa pregunta, Papa, ¿cómo vamos a hacer toda la reconciliación? Y él dijo, bueno, después de pensar muchísimo tiempo, yo creo que sí hay que reconciliarse. Hay que reconciliarse, pero el criminal tiene que hacer dos cosas. Número uno, tiene que confesar públicamente su crimen. Claro. Y número dos, tiene que pedir perdón. Y hasta ahora eso no ha pueblo, pasado. en ninguno de los datos. En Nicaragua, el cardenal Miguel Obando y Bravo, que hoy miembro del gabinete de Daniel Ortega. Sí. O sea, para que te tomes una idea hasta qué punto llega el colaboracionismo en nuestros países, el cardenal Miguel Obando y Bravo perdonó todos los crímenes de lesa humanidad, perdonó todas las desapariciones. Daniel Ortega en su primer gobierno tiene 17 resoluciones en organismos internacionales sobre desaparición, captura y asesinato. Y es presidente de Nicaragua. No solamente el presidente, sino que es perdonado por el cardenal de Nicaragua. Bueno, terminó el programa, lamentablemente tenemos que hacer otro programa con Marlon Gutiérrez porque nuestros países están definitivamente hermanados, Así es. lastimosamente. Así es. Además, nos despedimos hasta mañana, Dios los bendiga.